Avión militar estadounidense solo detectará y entregará información de barcos que realicen actividades ilícitas en el mar ecuatoriano. Agentes antinarcóticos decomisaron media tonelada de droga en una finca en Esmeraldas. 3 personas fueron detenidas en el operativo. Llegó a la capital el primer tren del metro de Quito con capacidad para transportar a 1.500 personas al día. En lo internacional, tiroteos en un banco de Estados Unidos deja al menos 4 muertos y varios heridos. Además, apuñalan a un candidato presidencial de Brasil durante un mitin político. El atacante fue detenido. Jueves 6 de septiembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. El gobierno nacional le podría pasar la factura a exfuncionarios por una posible demanda de Chevron, luego de que fallos internacionales hablan de fraude y niegan que la internacional petrolera tenga que pagar por supuesta afectación ambiental en el Ecuador. Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia de la República, así lo anunció. Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia de la República, habla de un solo responsable de la situación judicial que se vive en relación al caso Chevron. El gobierno nacional defiende los intereses del país y va a defender a las comunidades afectadas en este caso. Sin embargo, el país debe conocer que los intereses del Estado no fueron defendidos como corresponde en derecho internacional. Este caso fue aprovechado por el anterior régimen para ganar protagonismo político y mediático. Jurado denunció la suscripción por más de $10 millones en campañas de comunicación a nivel nacional e internacional, aparentando que las celebridades apoyaban la causa, cuando al contrario, habrían recibido altos pagos por su visita, con fondos públicos. Además, el gobierno anterior contrató por $6.4 millones con la empresa MQ Squared para pagar a celebridades internacionales, como Mia Farrow, $188.000 y Danny Glover por $330.000. La Cancillería ecuatoriana, con Ricardo Patiño a la cabeza, también habría tenido participación al firmar un convenio por más de $2,5 millones para la llegada de personalidades y su estadía. La campaña Mano Sucia de Chevron manipuló a la opinión pública nacional e internacional. Antecedentes que no se descarta por afectar a la economía ecuatoriana y sobre todo nuestra reputación. Por supuestamente en ese entonces haberse tomado la justicia en sus manos. El secretario advierte le significó al régimen 35 procesos de arbitraje internacional. Es por esto que solicitamos al Procurador General del Estado que ante cualquier sanción económica al país tome inmediatamente las acciones necesarias para sancionar a los funcionarios que generaron daño a los intereses de la República del Ecuador, con la solicitud de ejercer el derecho de repetición que establece la Constitución de la República. La internacional estadounidense Chevron fue demandada por comunidades amazónicas de Ecuador por afectaciones ambientales producto de la explotación petrolera. Demandan alrededor de $9,000 millones, informó Héctor Romero. Por unanimidad, el Consejo de Participación Transitorio ratificó la destitución de 3 vocales del Tribunal Contencioso Electoral. Por otro lado, se designó a Fabián Neira como superintendente de ordenamiento territorial encargado, hasta que el Ejecutivo envíe la terna para la selección del titular. Con lo cual el Pleno rechaza los argumentos de los magistrados evaluados. La lectura del informe sobre las impugnaciones interpuestas por los 3 vocales del Tribunal Contencioso Electoral, cesados la semana anterior, duró más que la votación del Pleno del Consejo Transitorio. Doctor Luis Macas. Doctora Miriam Félix. A favor de la resolución. Doctor Javier Zavala. A favor. A favor. Doctor Eduardo Mendoza. A favor. La sesión fue presidida por el abogado Eduardo Mendoza debido a que el doctor Julio César Trujillo, así como los vocales Pablo Dávila y Luis Hernández, se encuentran en Gran Bretaña cumpliendo actividades institucionales. Después se conoció la excusa del ingeniero Javier Arboleda, quien fue designado como superintendente de ordenamiento territorial transitorio
tras la destitución de Fernando Cordero. Que lamentablemente no puedo aceptar por haber contraído previamente compromisos relacionados con mi actividad profesional y académica. Para lo cual me permito mocionar, si se acepta la propuesta, al ingeniero Fabián Neira Ruiz. A consideración de los señores consejeros, el nombre. En vista de que reúne los méritos para dicha designación. Doctor Y fue el mismo consejero quien al finalizar la sesión y frente a las críticas por la vigencia de la vacancia constitucional. Usted como la única voz desertora o al menos disidente en torno a este criterio, me gustó más. ¿Qué opina ahora? No fue decretada por el Consejo de Participación. La vacancia es una consecuencia de hecho de la cesación de funciones de los jueces de la Corte Constitucional. Informó Jorge Escobar. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que rechaza las denuncias infundadas en contra de los asambleístas que ponen en riesgo la imagen institucional y solicitaron tanto a la Fiscalía como a la Contraloría que se realicen las investigaciones pertinentes en torno a los supuestos cobros indebidos a los asesores parlamentarios. El escándalo que sacude a la Asamblea por los supuestos cobros indebidos que varios legisladores hacían a sus equipos asesores llegó hasta el Pleno. La presidenta había modificado horas antes el orden del día de este jueves para incluir el tema al debate y aquí mismo se pidió aprobar una resolución que, entre otras cosas, buscaba rechazar la información que catalogan de infundada y que supuestamente mancilla el honor de los legisladores. Y que afecta la imagen de la Asamblea Nacional. El CAL, en la reunión que hemos mantenido, hemos decidido abordar este tema. De paso, en la resolución también se exhorta a la Contraloría y a la Fiscalía para que tomen medidas urgentes e inicien una investigación a los movimientos económicos de los legisladores para tratar de buscar a los responsables de estos actos de corrupción. Estamos trabajando intensamente en busca de devolverle a la Asamblea la independencia y la legitimidad que esta institución así se merece. Y en medio del debate aparecían nuevas denuncias de cobros indebidos. Yanine Cruz, con documentos en mano, hablaba de casos en los que asesores fueron obligados a cubrir deudas de más de $35,000 de un legislador y una carta en la que un asesor pide tiempo al asambleísta para poder cubrir la cuota mensual que se le exigía. Esto es lastimoso que se dé en esta casa en donde nosotros tendremos que demostrar en coherencia y en la práctica la honestidad. Pero acá habían reclamos, exigían que se den nombres, pues aseguraban que con las generalizaciones se afectaba la imagen de la Asamblea. ¿Y cuántos casos son? Ella decía son varios, pero son ¿cuántos? 1, 4, 5, 8, pero son 137. Nos merecemos los 137 hombres y mujeres que estamos aquí, que la ciudadanía entonces duda de los 137, los nombres, las denuncias y los casos puntuales. Porque si no, lo que tenemos es los ojos de la ciudadanía sobre los 137. En la resolución también se establecen varios mecanismos de protección a los asesores que con pruebas demuestren su denuncia. La presidenta rechazaba que los medios de comunicación se hagan eco de informaciones supuestamente sin sustento. De esclarecer y de transparentar cualquier comentario de pasillo que ha sido replicado por todos los medios de comunicación sin ningún tipo de documento. Mientras tanto, en las últimas horas, varios legisladores habrían decidido terminar los contratos con sus asesores. Pero claro, esto es lo que se escucha en los pasillos de la Asamblea. Informó Javier Gallo. Dentro de la comisión que investiga el caso del asesinato del general Jorge Gavela, se analiza el informe preliminar que será elevado a conocimiento de la presidenta de la Asamblea Nacional. En este documento se deja en evidencia las contradicciones entre los miembros del comité que redactaron el informe sobre la muerte del general. El informe es preliminar, pero en él no se establecen las responsabilidades en este caso, y ese es uno de los puntos en discordia dentro de la comisión. ¿De qué va a servir un comité multipartidista que investiga sin responsabilidad de los funcionarios? Lo que sí se deja en claro en este informe, según los legisladores de oposición, es que se confirma que un tercer producto existió y que el asesinato del general Gavela fue producto de la delincuencia organizada. Por lo tanto, nosotros vamos a concluir con el trabajo y vamos a entregar todos los insumos para que sea la justicia ordinaria la que lleve adelante todos los procesos, como de hecho ya inició. Y así lo confirma la viuda del general, que asegura que con este informe queda en claro que la muerte de su esposo es un crimen de Estado. Estoy convencida que el decreto ejecutivo
que se creó para investigar el asesinato del general Gabela fue tan solo para borrar las huellas que había dejado el asesinato, para borrar las pruebas que dirigían hacia los asesinos intelectuales. Y es que acá se reconoce desde el mismo correísmo que existieron fallas en el procedimiento y que sorprende, por ejemplo, las actuaciones de exministros como Lenin Lara, que estuvo al frente del comité investigador. Yo pregunto, si el exministro Lara dijo que él vio el informe, que él lo tuvo y que leyó los nombres, o sea, yo le pregunto, si yo hubiese sido ministra y me llega una cosa como esa, corro inmediatamente a la fiscalía. También se reconocen los errores y omisiones del comité de ministros encargados de elaborar el informe final. Esas son las cosas que hay que investigar porque hay contradicciones entre los ministros. Y si hay algo que alguien tiene que tener una responsabilidad al fin de los días, es el comité que no hizo en forma prolija su trabajo. La comisión espera que el próximo martes puedan concluir con el análisis de este informe preliminar y pasar a la segunda fase de la investigación, que se centrará en la compra de los helicópteros DRUF. Porque este es el móvil que establece el perito Mesa, este es el móvil del crimen del general Gabela. No me cabe mi duda de que el asesinato del general Gabela se obedece a la compra de los helicópteros DRUF. Acá no se descarta que la investigación se amplíe a la adquisición de armamento para las Fuerzas Armadas, pues durante el gobierno de Rafael Correa se invirtieron más de $1.000 millones. Definitivamente estoy convencida que era incómodo para los vendedores de armas, porque todos ellos sabían que mi marido tenía conciencia y su conciencia no tenía precio. ¿Lo mataron por eso? Estoy convencida de ello. Informó Javier Gallo. En otro ámbito de la información, el avión estadounidense Orión P-3 solo vigilará, detectará y entregará la información de barcos que realicen actividades ilícitas en el mar territorial. Así lo aseguró el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, quien precisó que las Fuerzas Armadas ejecutarán los operativos en los distintos delitos. El Orión P-3 tiene capacidad para identificar embarcaciones que transporten droga en alta mar a través de un sistema de alta tecnología. Tras una visita de 15 minutos en la base de la FAE, los ministros de Defensa e Interior aclararon. El desde dónde y el hasta dónde significa detectan y entregan la información. Ahí termina la misión de las unidades. 10 años después de la culminación del acuerdo que permitió la instalación de una base en Manta y su prohibición, incluida en la Constitución en 2008, Estados Unidos vuelve a prestar su contingente, ahora sin cuarteles. Va a sobrevolar espacios que son restringidos y aún prohibidos, pero que con autorización del Estado ecuatoriano. El debido proceso cuando estos casos tengan que llevarse a causas judiciales, porque es insuficiente tener la información si luego no se puede procesar a través de la justicia. Luego de las tareas de planificación, el avión deberá salir la mañana de este viernes con el objetivo de efectuar sus primeros vuelos preparatorios en el espacio aeromarítimo de Esmeraldas y Manabí. Deberá volver el próximo martes hasta esta terminal aérea acá en el norte de la ciudad. Con ello, Ecuador se suma a 20 países que mantienen un convenio de cooperación con Estados Unidos. Un oficial de control aerotáctico que hace la integración de toda la información de los aviones, un oficial de inteligencia para coordinar todos estos aspectos con la Policía Nacional. El ministro precisó además que al margen de la optimización de la táctica militar, demandan más inversión en equipamiento en un futuro inmediato, informó Jorge Escobar. Alrededor de 190 ciudadanos venezolanos residentes en el Ecuador se han acogido al plan Vuelta a la Patria que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro para repatriar a sus coterráneos. La mañana de este 6 de septiembre, los exteriores de la Embajada venezolana en Ecuador lucían así. Una fila de no más de 10 ciudadanos venezolanos esperaba su turno para poder inscribirse al plan Vuelta a la Patria impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro, el mismo que proporciona aviones para repatriarlos. Carlos Abreu era uno de ellos. Él llegó a Ecuador buscando medicinas para curar su enfermedad, pero ha decidido regresar. ¿Cuánto tiempo está aquí en Quito? 7 meses. Bueno, por mejoría. ¿Y ahora qué le hace regresar nuevamente a Venezuela? Bueno, mi familia. Porque realmente no sintió el apoyo que esperaba. Y me regreso porque amo a mi país. Según la Embajada de Venezuela en Ecuador,
Ya son 90 ciudadanos los que han regresado en un primer avión. No obstante, para Eduardo Febres Cordero, presidente de la Fundación para Venezolanos, no es una cifra representativa. Mientras ellos hacen la repatriación de 75, 80 personas, en la frontera colombo-venezolana existen al menos 1.000, 1.500 personas intentando salir. Entonces no es más que una muestra de un show mediático por parte del Estado. Dice que estos aviones que llegan al Ecuador deberían ayudar, por ejemplo, a la repatriación de los 6 cuerpos de los ciudadanos venezolanos que fallecieron producto del accidente ocurrido el pasado 14 de agosto en la vía Pifo-Papayacta. No solamente eso, pudo haber traído a los familiares de Venezuela, un avión que vino vacío desde Caracas, pudo haber traído sin ningún costo a los familiares y aún así el gobierno venezolano no ha mostrado ninguna disposición o ninguna voluntad por atender a la comunidad venezolana. Según cifras de la Embajada venezolana en Ecuador, hasta el mediodía de este jueves 6 de septiembre, 100 personas se habían inscrito y se esperaba que sean 200 las que al final del día optaran por esta medida. En Quito informó Andrea Urbe. Para el director zonal norte, el tema migratorio obliga a la creación de un centro de acogida en la provincia del Carchi. Colombia es el país que más alberga a los extranjeros, mientras el corredor humanitario se retoma. Tras un conversatorio con los medios de comunicación, las autoridades locales y zonales del MIES dieron a conocer un balance sobre las diferentes actividades ejecutadas tras el estado de emergencia migratorio que vive Carchi. Al ser esta una provincia fronteriza, al momento el flujo es bajo referente a semanas anteriores. Los migrantes continúan cruzando la frontera progresivamente. Últimamente ha existido un promedio de 900 a 1.000 migrantes. Esa ha sido una comunicación de parte de migración y se está atendiendo obviamente las 24 horas del día. De acuerdo a la estadística migratoria, 3.5 millones de venezolanos estarían fuera de su país, convirtiendo a Colombia en el país más receptor de extranjeros, con 1.100.000, mientras que Ecuador mantiene 180.000 ciudadanos venezolanos. En Perú, cerca de 450.000, cifras similares en Argentina y Brasil. La problemática de movilidad humana es una problemática que obedece y responde a razones socioeconómicas particulares de cada país, pero que terminan siendo reflejados en el contexto regional y mundial. La migración de los extranjeros ha determinado la creación obligatoria de un centro de acogimiento, con lo que la provincia no contaba. Se ha determinado entonces un rubro considerable para que en coordinación con el GAT municipal se iniciara la construcción. Aún no se conoce la ubicación ni tampoco la capacidad. Firmar el convenio con el municipio de Tulcán y ya comenzar los trabajos de adecuación e implementación del centro de acogimiento temporal aquí en la ciudad de Tulcán. Mientras las reuniones se dan con las autoridades, aún se puede encontrar a decenas de migrantes durmiendo en el suelo de habitaciones improvisadas en las posadas, que por algunos dólares les permiten descansar. Si bien es cierto, ya no hay aglomeración en las oficinas de migración, el flujo continúa y en las calles aún se encuentran migrantes solicitando ayuda. Desde la frontera colombo-ecuatoriana, informa Miriam Enríquez. La asambleísta Carla Cadena propone reformar la ley de tránsito para que se regularicen las plataformas tecnológicas en taxis no homologados. El gremio de taxistas califica como injusta la competencia que tiene su servicio respecto del que brindan operadoras de taxis que no han sido homologadas en el Ecuador y que trabajan con aplicativos móviles. Por ello, junto con la asambleísta por Alianza País, Carla Cadena, proponen reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. La idea es que se regularicen estas operadoras y se vuelvan legales para poder montar plataformas tecnológicas. Lo que se busca con esta ley es que se regularicen bajo las normas que sí cumplen nuestros taxistas ecuatorianos. En el documento que ya fue entregado en ventanilla general para que el CAL derive a la mesa correspondiente, también se añade que la Agencia Nacional de Tránsito y la Arcotel serán las encargadas de dictar normas para la homologación, supervisión y control de aplicativos móviles. Aquí hemos puesto un plazo de 90 días y solo estas plataformas tecnológicas que estén bajo los requisitos y tengan los permisos de operación podrán trabajar. Pero no solo eso, el gremio de taxistas rechazó los permisos de operación que otorgan algunos gobiernos autónomos descentralizados a empresas de taxis que no cumplen con los requisitos. Entre otras cosas, criticaron el proceso que se lleva a cabo en Quito para la regularización de taxis. Por ello, también proponen reformar el Código Orgánico de Organización Territorial.
porque los municipios del Ecuador, con el cuento de que son autónomos y dependen del papá Estado, están realizando del transporte lo que bien tienen y les da la gana. Es un mal ejemplo para el Ecuador, la ridiculez que causó al país el municipio de la ciudad de Quito, creando más de 10.000 cupos en un año, sin estudios, sin parámetros, sin metodologías. En Quito informó Andrea Orbe. Y la Agencia Nacional de Tránsito anunció nuevas medidas de control para reducir la cifra de siniestralidad en las vías del país. El anuncio se da luego de registrarse varios accidentes en diferentes puntos del territorio en los que murieron decenas de personas. La iniciativa de control empezará a aplicarse desde este lunes 10 de septiembre de forma paulatina, pero inmediatamente se reforzará la vigilancia. Las 24 horas y fundamentalmente en aquellos puntos críticos de las vías del país y en los límites interprovinciales. Como parte de la iniciativa, también se aumentará el número de fotorradares. Actualmente existen 550 dispositivos en todo el país. Se van a reubicar varios de estos fotorradares para que estén en los lugares donde existen mayores niveles de siniestralidad. Y progresivamente se irán adquiriendo equipos adicionales para fortalecer este control. El control también será reforzado en las unidades de transporte público para evitar el exceso de velocidad. Para regular esto, se usarán dispositivos tecnológicos. Si un conductor excede los límites de velocidad, esto será reportado de manera automática e inmediata a los centros ECU 911 a nivel nacional, y estos notificarán a los organismos de control para que realicen la detención de estos vehículos y la entrega de la citación correspondiente. La medida se complementará con otras acciones, como es la evaluación obligatoria a los conductores. Quienes no se acojan a la evaluación a los conductores, simplemente a partir del año 2019 no podrán conducir unidades de transporte público inter e intraprovincial. Se dispondrá también que cada una de las unidades de transporte público cuenten con cinturones de seguridad y que estos sean usados correctamente por los usuarios. Asimismo, también se aumentará el número de policías de tránsito y de agentes de control. Informó Carolina Basante. El presidente Lenín Moreno ofreció un portafolio de proyectos de inversión por $32.000 millones a empresarios y financieras del Japón. El mandatario ecuatoriano continúa en su gira por el país asiático para fortalecer las relaciones bilaterales. El presidente Lenín Moreno encabezó este jueves una reunión de trabajo con representantes de la Federación de Negocios de Japón y líderes de organizaciones empresariales, para dar a conocer los incentivos que ofrece el Ecuador en materia de inversión. Ecuador ahora es un país de oportunidades, decía. Brindamos seguridad jurídica y muchos beneficios tributarios para quienes desean invertir en nuestro país. En este marco, el primer mandatario ecuatoriano ofreció a empresas y entidades financieras un portafolio de proyectos de inversión por $32.000 millones. Por su parte, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, destacó el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. Tenemos un intercambio comercial favorable, pero podemos crecer muchísimo más porque tenemos economías complementarias. Aseguró que Ecuador busca concretar un acuerdo de materia económica con Japón. El próximo paso es culminar un acuerdo de doble tributación entre Ecuador y Japón, para posteriormente seguir a un tratado bilateral de inversión y finiquitar con un EPA, un acuerdo comercial entre Japón y Ecuador. Posteriormente, el presidente Moreno participó en la celebración de los 100 años de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y el país asiático. Estoy muy feliz de culminar mi agenda de trabajo en Tokio al participar en esta celebración que conmemora los 100 primeros años de amistad, de cooperación, de trabajo conjunto entre nuestras naciones, y serán centenares más. En el marco de la ceremonia se dio paso a la firma de un nuevo contrato de inversión entre empresas del sector industrial por $10 millones, lo que generará 700 plazas de empleo. Este viernes el primer mandatario se trasladará a Kioto para continuar con su visita oficial por Japón y mantendrá una reunión con el gobernador Takatoshi Nishiwaki, donde se buscará fortalecer la cooperación bilateral en el ámbito de la cultura y el patrimonio. Con la realización de Marco Ruiz,
informó Edison Saavedra. La propuesta gubernamental de aplicar el impuesto al valor agregado IVA del 12% a vehículos híbridos es apoyada por la Cámara de la Industria Automotriz. El cambio forma parte de la Ley de Fomento Productivo, con lo que se pretende incrementar la venta de automotores eléctricos. Que los vehículos híbridos dejarán de beneficiarse con el no pago del impuesto al valor agregado IVA del 12% es una realidad. Esta exoneración se la venía otorgando por ayudar a preservar el medio ambiente, pero el gobierno nacional, en base a un análisis de impacto de contaminación ambiental, llegó a otra conclusión. David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, SINAE, nos explica. Se ha llegado a determinar que un vehículo híbrido en relación a uno de motor a carbono o de combustible fósil no representa mayores diferencias. Particularmente se encuentra que los vehículos híbridos alcanzan 5% más de eficiencia que los de combustión interna. Eso dice el gobierno. Nosotros creemos que puede ser un poco más. Nosotros hemos hecho cálculos que pueden llegar hasta el 25% de ahorro. Molina argumenta que por la venta de cada vehículo híbrido le significaba al Estado ecuatoriano $10.000 de sacrificio fiscal. Y entonces cuando uno mira lo que está ocurriendo en la política pública, en la política arancelaria, en la política tributaria, nos damos cuenta que los vehículos híbridos tienen exactamente los mismos incentivos que los vehículos eléctricos. Al menos debería tener una ventaja del incentivo hacia los eléctricos que hacia los vehículos híbridos. Con la aplicación del IVA, el régimen pretende recaudar alrededor de $9 millones anuales. En esta definición que ha tomado el gobierno de ponerle IVA a los vehículos híbridos, en principio yo lo veo adecuado, y lo veo adecuado en el sentido de que reorienta la política hacia donde realmente el gobierno y la sociedad quieren enfocar el consumo, que vendría a ser los vehículos eléctricos. Ratifica que en los últimos 3 años se han vendido alrededor de 300 vehículos eléctricos, cifra que se pretende incrementar con el IVA a los híbridos, como parte de la Ley de Fomento Productivo, informó Héctor Romero. La representación jurídica del joven aspirante a policía, que fue separado de ese proceso debido a su estatura, confía que el dictamen del Tribunal Penal, que señala una vulneración al derecho a la igualdad y seguridad jurídica, sea ratificado en la Corte Provincial de Pichincha. El 16 de julio de 2018, Gustavo Lianga, joven de 18 años, se inscribió como aspirante para Policía Nacional. Con la esperanza de alcanzar este puesto, se llevó una deserción el pasado 20 de agosto, cuando mediante despacho electrónico se le comunicó que este no cumplía con la estatura de 1,68 solicitada por la institución. Tampoco en ningún reglamento se establece un requisito relativo a la estatura. Mucho peor cuando existe el acuerdo ministerial número 5728, que fue aprobado en el 2015, en donde el ministerio decidió propender a tomar acciones afirmativas a fin de que se eliminen estos requisitos discriminatorios, como por ejemplo el de la estatura. Fue así que Lianga decidió interponer una acción de protección, misma que desembocó en la resolución de la jueza Miriam Escobar, quien señaló que se vulneró el derecho a la igualdad y seguridad jurídica del joven. Para que este requisito de la estatura sea válido, debía estar emitido mediante una ley y publicado en el registro oficial, requisito con el cual no cumplieron los señores del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional, y por lo tanto los señores jueces, con un criterio acertado, determinaron la violación del derecho a la seguridad jurídica. La parte acusada, no conforme con la decisión, apeló este fallo, por lo que el abogado William Falconi espera que en aproximadamente 15 días se ejecute una nueva audiencia, pero esta vez en la Corte Provincial de Pichincha. Nosotros esperamos que se ratifique. ¿Por qué? Porque además de haber determinado esta violación, no solo se ha violentado principios y garantías constitucionales, sino también se ha violentado convenios internacionales, como por ejemplo el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la discriminación en materia laboral. El abogado Falconi espera que este litigio se resuelva lo más pronto posible, con el fin de que su defendido pueda continuar con el proceso para llegar a ser un miembro de la Policía Nacional. Sin embargo, no descarte que a través de una acción extraordinaria de protección presentada por ellos o las instituciones del Estado inmersas en el caso, se pudiera llegar incluso a la Corte Constitucional, informó Javier Rosero. Momento de nuestra primera pausa.
De regreso, gracias por su sintonía. En Esmeraldas, agentes antinarcóticos decomisaron cerca de media tonelada de droga que estaba almacenada en una finca en el cantón Río Verde. En el operativo denominado Vainilla, 3 personas fueron detenidas. Se trataría de una estructura internacional dedicada al tráfico de drogas integrada por ecuatorianos y colombianos. Los movimientos de los sospechosos eran vigilados de cerca por agentes de la Unidad de Investigación Antinarcóticos, UIAN. Los observatorios ubicados cerca de la finca que utilizaban para copiar la droga que llegaba desde Colombia permitieron determinar que guardaban un importante cargamento. En la madrugada, antes que salgan por el agua, les interrumpieron el descanso. Las unidades de inteligencia de antinarcóticos de la Policía Nacional continuamos trabajando permanentemente en todas las provincias de la frontera norte y del interior del país. El millonario Alijo estaba acopiado en el interior de una finca ubicada en el sector de Vainilla, cantón Río Verde, al norte de la ciudad de Esmeraldas. Antes que la claridad del nuevo día delate la presencia de los agentes policiales, allanaron el inmueble, donde encontraron 479 paquetes que contenían cocaína. Las investigaciones continúan a establecer la organización que estaría vinculada con el envío de estas sustancias. El peso de la droga alcanzó la media tonelada y la cocaína estaba solo de paso. Su destino era mercados internacionales. De acuerdo a las investigaciones, aprovechando la cercanía con el mar, buscaban sacar por agua el cargamento hasta Centroamérica para abastecer embarcaciones en alta mar. Tratando de transportar a través del territorio ecuatoriano hacia el mercado centroamericano y norteamericano. La droga que ingresaba por agua desde el vecino país del norte por unos cuantos días reposaba en suelo ecuatoriano para luego de algunas coordinaciones seguir su camino. En el operativo denominado Vainilla fueron detenidos 3 ecuatorianos supuestamente. El uno era el coordinador y los otros 2 se encargaban del almacenamiento. Presuntos autores del delito relacionado con el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Importante trabajo que sigue inflando las cifras de los decomisos de droga destinados para tráfico internacional, informó Iván Casamen. Además, los operativos para evitar el ingreso de droga destinada al microtráfico dejó el decomiso de 160 kilos de marihuana. Según las autoridades policiales, el alcaloide estaba destinado para que se comercialice en la ciudad de Quito. Gracias a una llamada anónima, agentes de la Unidad de Tráfico para Consumo Interno lograron llegar hasta el sector de La Bota, al norte de Quito. Con la orden de allanamiento ingresaron a un domicilio donde encontraron cartones que contenían paquetes de marihuana. Esta operación realizada por la Unidad de Tráfico de Consumo Interno obedece pues a las tareas de inteligencia y a la facilidad de la información que se puede recoger de nuestra ciudadanía. Aparentemente el inmueble era utilizado como centro de acopio. El peso de la marihuana tipo creepy alcanzó los 142 kilos. Presumen que desde ese lugar distribuían a diferentes sectores de la capital. 3 personas fueron detenidas. Estarían relacionadas directamente con el importante cargamento que llegó de Colombia y que no pudo ser regado en la ciudad. Este tipo de marihuana obviamente pues se produce una alteración genética de esta sustancia, lo cual permite duplicar, en este caso, pues la fuerza del alcaloide. Agentes de la misma unidad llegaron hasta Sucumbíos para evitar que en 2 extintores envíen droga a la capital. De forma ingeniosa camuflaron 19 kilos de marihuana en los envases rojos. De las investigaciones presumen que el envío lo iban a hacer en transporte de servicio interprovincial. Una persona fue detenida. Esta droga que se encontraba encaletada iba a tener como destino posiblemente pues la ciudad de Quito. 2 acciones policiales que permitieron el decomiso de 161 kilos de marihuana que tenían como destino consumo interno, específicamente la ciudad de Quito y sus alrededores, informó Iván Casamen. Un muerto y 3 heridos dejó accidente de tránsito ocurrido en la vía Sogues-Biblian. El choque frontal entre una camioneta y un automóvil ocasionó este percance. El consumo del alcohol sería la posible causa del hecho. El accidente de tránsito ocurrió en la vía Sogues-Biblian a la altura de la autopista Luis Monsalve Pozo. En este hecho estuvieron involucrados 2 vehículos, una camioneta y un automóvil, quienes se impactaron de frente. Es un choque frontal excéntrico. Existe una invasión del carril de circulación por parte de uno de los vehículos. Producto de este choque resultó fallecido un joven de 21 años de edad, Giovanni Che, y 3 heridos que viajaban en el pequeño automotor.
tenemos una persona fallecida y 2 personas heridas. Los heridos fueron inicialmente atendidos en el Hospital Homero Castañer de Azogues. 2 de ellos están con pronóstico reservado. 2 compañeros politraumatizados, uno reflejó un TEC grave, el cual fue referido al Hospital Vicente Corral Moscoso por la complicación que tenía y está con un pronóstico reservado. Los conductores se encuentran detenidos. Está privado de la libertad, así como también está privado de la libertad con custodia policial el supuesto conductor del Suzuki Forza. En el automóvil se encontraron botellas de licor. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Como lo anunciamos, una mujer recibió más de 10 puñaladas en su cuerpo por un sujeto que presuntamente fue contratado para asesinarla. El hecho ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos, mientras ella caminaba junto a su hijo. Era el mediodía de este miércoles y doña Rosa caminaba junto a su hijo en el sector La Salud en Quevedo. Un sujeto que se aproxima hacia ella saca un cuchillo de un bolso y se abalanza propinándole más de 10 puñaladas, mientras su pequeño hijo de 8 años observa aterrorizado la escalofriante escena. Moradores del sector que fueron testigos del hecho siguieron y capturaron al sujeto, a quien quisieron linchar, pero les fue oportunamente arrebatado por la policía. Las autoridades competentes serán las encargadas de clasificar la figura jurídica y valorar las pruebas que nosotros emitamos en el presente caso. Preliminarmente se habló de un intento de robo, pero la investigación va más allá con una confesión del detenido. Fue contratado para tomar estas acciones incorrectas de mandarla a matar a la esposa, ¿no? Es lo que tenemos, es la versión del señor que ha sido capturado. La víctima del intento de asesinato se encuentra con pronóstico reservado. Debido a su delicado estado de salud, fue trasladado a un hospital en Guayaquil. La mayoría del trauma son a nivel de tórax, son 10 puñaladas a nivel de tórax, ¿ya? Y está afectado los 2 pulmones, tiene un derrame bilateral. El gobernador de Los Ríos dijo que este terrible hecho será investigado hasta ser esclarecido. Tenemos testigos, tenemos personas que nos están ayudando, tenemos familiares. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En otro tema, llegó a la capital el primer tren del Metro de Quito que transportará a más de 1.500 usuarios al día. Una caravana municipal escoltó a los vagones desde el sector de Tambillo hasta la estación de Quitumbe. Seis vagones conforman el primer tren de un total de 18 que serán los que movilicen a más de 400.000 quiteños al día. Este jueves el primer tren llegó a la capital, donde fue recibido por el alcalde y varios funcionarios municipales, quienes aseguraron que el Metro de Quito será una obra que transformará a la capital. Movilizarán a 1.500 personas cada tren. Estos trenes tendrán una vida útil de 35 años. Transportará a los pasajeros desde Quitumbe hasta El Labrador en apenas 34 minutos. El tren comenzará sus primeras pruebas en el mes de noviembre, tiempo en el cual se espera que las cocheras donde serán albergados estén terminadas. La etapa de pruebas de funcionamiento son fundamentales para garantizar la operatividad y sobre todo la seguridad de los pasajeros. Varios ciudadanos fueron testigos de la llegada del primer tren hasta la estación de Quitumbe, lugar de partida de los recorridos de las unidades. Con entusiasmo esperan pronto poder utilizar este transporte público. Sí voy a usar yo, hay que cuidar mucho porque eso es de todo aquí de Quito. Bonito va a ser. Sí, después como dice que va a ser ampliando, ¿no? Por los lados, por todos los barrios, va a ser más bonito. A partir del mes de diciembre, paulatinamente llegarán las 17 unidades restantes. La obra tiene actualmente un avance del 74% y se espera que en el 2019 comience su funcionamiento, informó Sofía Vintimilla. Retomamos el ámbito político. Juan Vizueta, director general del Consejo de la Judicatura Transitorio, rechazó las acusaciones de supuesto tráfico de influencias que se hicieron en su contra por supuestamente haber hecho un petitorio a un juez 2 días después de ser posesionado. En primer lugar, entonces... De acuerdo a los documentos entregados por Vizueta, la petición que realizó la entregó el 18 de julio a uno de sus clientes particulares. Justamente este día, él conoció de su designación, pero se encontraba en el libre ejercicio de sus funciones como abogado. Siendo así, este escrito fue entregado a uno de mis clientes particulares y ese cliente acude hasta la Unidad Judicial de San Borondón el día siguiente, el día 19 de julio,
y entrega este escrito a las 9:28. Bisueta asegura que el día 19 él estaba trasladándose desde las 7 de la mañana a Quito para posesionarse del cargo, según consta en el acta de personal del Consejo de la Judicatura. El funcionario desestima las acusaciones que tacha de maliciosas, pero incluso dice que las intenciones van más allá. Yo creo que no coincidentemente con estos momentos en que la Dirección General del Consejo de la Judicatura ha salido al frente a realizar una denuncia muy concreta contra un operador de justicia en la ciudad de Guayaquil, dentro de un proceso que se sigue actualmente contra el exministro Iván Espinel, donde se evidencia justamente la denuncia que hemos recogido tanto en la Fiscalía General del Estado, en la Fiscalía Provincial de Guayaquil, al igual que en el Consejo de la Judicatura. Dentro del Consejo de la Judicatura se cierne una sombra de duda con esta denuncia. Los otros miembros del organismo aseguran que esto se investigará. Informó Carolina Basante. Con esto nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño y sobre todo sintonía. Un abrazo grande para todos.